delante de Dios, entonces no va a ser fácil. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar, ¿sí o no? Hay cosas en nuestra vida que requieren un esfuerzo. Nada es fácil. Y usted sabe que en el sacrificio se muestra el amor a Dios. Y quiero que recordemos que estuvimos estudiando el domingo pasado, sino los beneficios de la unción, y hablamos que la unción es transferible. También dimos el concepto de unción. ¿Qué es la unción? Sino es ese poder por el Espíritu Santo que recibimos de Dios, el cual nos capacita para hacer la obra del ministerio. Sin esa unción, sin ese poder del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario de que yo me vaya, pero que venga el Espíritu Santo, el cual les guiará a toda verdad. También dice que estaban todos unánimes, que estaban en oración y que estaban en ruego, y que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Ahora, también entendemos que la lengua no es el don del Espíritu Santo, sino que es la llenura, la plenitud del Espíritu Santo en el creyente para hacer la voluntad de Dios en la iglesia y poder evangelizar. Y como dice la palabra: y me seréis testigo en toda Jerusalén, en Samaria, hasta los fines, los confines de la tierra. Solamente con el poder de Dios y la unción de Dios. En el capítulo 3 vimos que después de ese poder que recibieron los discípulos, Pedro y Juan iban como solían, y habíamos hablado que eso era la costumbre, a las 3 de la tarde a orar. Qué importante es la disciplina espiritual, porque la disciplina espiritual se llama rutina. Diga conmigo la palabra rutina. Ok, muchas veces pensamos que la rutina es mala. En la rutina de levantarnos al trabajo, ir a trabajar, luego regresar, atender a la familia. Estoy cansado de esta rutina. Muchas personas dejan la familia porque dejan que es rutina, dejan el trabajo porque piensan que es rutina. Pero déjenme decirle que la rutina también es orden. La rutina también es orden, porque también significa disciplina. Y para ellos ir a orar a la puerta, o sea, ir a orar al templo, no era algo religioso, sino era una disciplina espiritual. Así lo aprendieron del Señor Jesús. Yo no sé si cada uno de ustedes tiene un lugar específico en la casa donde oran. En Cuba, cuando yo estaba en casa de mis padres, yo con mis padres, en mi cuarto había una ventana que daba quizás a un valle donde había mucha hierba. Y yo recuerdo que cuando yo podía, siempre era al mediodía, había una quietud porque el sol era tremendo, no había nadie en la calle, y ese era el tiempo donde yo me paraba en la ventana y yo oraba. Luego nos mudamos a mi hogar, a la casa nuestra, y tiene unas ventanas muy grandes que da a la ciudad, y nosotros orábamos. Por lo menos mi tiempo lindo en la mañana era poderme levantar, hacer el café y tener ese tiempo de oración. Muchas veces lo hacía en la sala de mi casa, ya en la noche cuando los muchachos dormían. Y ahora aquí, mientras estoy estudiando, mientras estoy deleitando en la palabra, estoy meditando, estoy orando, hermano y hermana. Eso se llama disciplina. Usted tiene que entender que en la disciplina suya, en la oración, está la victoria. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y llegaron a orar, hacer esa oración, esa comunión con Dios. Y había un hombre, el cual la Biblia describe que era paralítico de nacimiento. Y aquel hombre les miró esperando, dice la palabra, recibir algo de ellos. Pero he aquí le dijeron: mírame fijamente a los ojos. Y le dijeron: mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y el testimonio de toda aquella ciudad fue que le vieron adorar y alabar a Dios. Aleluya, aquel cojo de paralítico. Voy a leer a partir del versículo 12. Y después mi hermano Saúl, cuando le pida, me va a ayudar a leer. Pero el título del mensaje es la maldición, dice Barrabás, la maldición, Cristo, la vida. Tú decides. Vuelvo y repito, por favor, estudiantes de la Biblia, allá atrás, por favor, escuche el título: Barrabás, la maldición, Cristo, la vida. Tú decides. Vamos a leer el versículo 12. Amén. Dice:
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Y por favor, escuche bien, aquí dice varones israelitas. Subraye esa expresión, varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resucitado, y ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, y creemos, Señor, que por nuestros propios esfuerzos no podemos. Pero si tu Espíritu Santo, Señor, nos llenas, nos capacita, queremos ir a través, Señor, de toda la Escritura. Que cada palabra, que cada coma, que cada punto, Señor, tenga un significado para ser edificados espiritualmente. Te pedimos, Señor, que cada vida en esta mañana, al salir de este lugar, salga totalmente diferente, edificado, creyendo, Señor, que en ti todas las cosas nos es posible. Señor, que lo que viví ayer, oh Dios mío, hoy tú lo haces nuevo y perfecto. Que cada día, Señor, sea un transitar contigo, y que cada día sea mejor espiritualmente. Que aun cuando las circunstancias, aleluya, Señor, alrededor nuestro parezcan no favorables, creemos, Señor, que lo mejor está por venir. Porque te tenemos a ti, Señor. Te tenemos a nuestro lado. Te tenemos delante, te tenemos detrás. Señor, tu cobertura está sobre nuestras vidas. Tu cobertura está en nuestro matrimonio. Tu cobertura está en nuestras finanzas. Tu cobertura está en nuestros hijos. Tu cobertura está en nuestro trabajo. Tu cobertura está con nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Dijiste, oh Padre Santo, en tu palabra, que tú nos llevarías, aleluya, cada día de victoria en victoria, Señor. Que caerán 1000 a nuestra diestra, más 10.000, y a nosotros no llegarán. Gracias, Espíritu Santo, te damos. Aleluya, amén. Ahora, a partir del versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resucitado, y ponerle en libertad. Quiero que usted analice una cosa. ¿Para quién y a quién está hablando Pedro en esta mañana? Pedro se está refiriendo a Israel, a los judíos de Israel. Miren el versículo 12. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Y ahora está diciendo: ustedes negaron y mataste al autor de la vida. Ahora tenemos que entender esto, amada iglesia. Usted recuerda que Jesús fue llevado ante Pilato, y le dijeron: este hombre dice ser el Cristo, el cual para los judíos entendía que Cristo era un blasfemo, porque se autoproclamaba el Mesías. Para Israel, el Mesías era lo máximo, era lo más importante, pero tenían un problema. Ellos no esperaban al Mesías, al Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, es el título, enviado para salvar. Ellos no entendían que Cristo venía para salvarlos del pecado y de la muerte espiritual, sino que entendían que Cristo venía para librarles del imperio romano. Lo estaban viendo como un libertador político y no como un libertador espiritual. Muchas veces
en nuestras vidas, vemos a Cristo como el que nos resuelve los problemas. Vemos a Cristo como el que me ayuda en mi tristeza. Vemos a Cristo como el que me resuelve mis problemas financieros. Vemos a Cristo como el que me consigue un trabajo. Y parece ser que nosotros podemos manipular a Cristo y su voluntad de acuerdo a mis necesidades. Y se nos olvida que nosotros buscamos a Cristo primeramente porque hemos entendido que hemos caído de la gracia. La Biblia dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios, y que solamente a través de Cristo yo puedo ser restaurado espiritualmente. Muchas veces nos encontramos en la misma situación de los judíos. Buscamos a alguien que nos libre de nuestros problemas. Buscamos a alguien que me libre de mi tristeza. Busco a alguien o busco a Dios para que sea Dios quien provea mi materialidad. Pero no buscamos a Cristo para resolver el problema más grande que tiene el ser humano, que es el pecado. El problema más grande que yo tengo en mi vida, y probablemente sin juzgar el problema más grande que tiene usted y el problema más grande que tiene el universo, es el pecado. Pablo dijo: porque entiendo que el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Mas entiendo que el bien que yo quiero y me esfuerzo no puedo. Y digo, pero entiendo que el pecado mora en mí. Escuche esto. Había en una ciudad, un hombre sabio, muy sabio, el cual todo el mundo iba a consultar. Y una señora fue y le dijo: necesito que me ayudes. Yo no soporto a mi suegra. Levante la mano los que no soportan a su suegra. Yo no. Ok, yo no la soporto y necesito que me des un brebaje. Dame un veneno porque yo necesito acabar con su vida. El hombre le dijo: mira, coge este frasco y todas las tardes usted le echa una gota de ese veneno a la suegra. Pero mientras usted está envenenándola, usted comienza a darle cariño, muestra respeto y dale mucho afecto, para que cuando ella muera, el resto de la gente no te culpe a ti por haberla matado. Aquella mujer regresó y todas las tardes comenzaba a echarle una gotica de aquel veneno a aquella mujer. Pero llegó un tiempo que ella salió a la semana corriendo, donde estaba el sabio. Le dijo: te pido por favor que tú me des un antídoto que revierta el efecto del veneno. Y el hombre le dijo: ¿qué pasó? Y dice: es que ella yo la amo. Yo no quiero que muera. Dame algo que revierta el efecto. Y el hombre le dijo: mira, ¿sabes qué? Yo nunca te di un veneno, porque el veneno estaba en ti. Y cuando aquella mujer comenzó a amar a aquella mujer, su corazón fue transformado. Lo que quiero decir esto, que muchas veces nosotros juzgamos a otra persona, que muchas veces queremos el mal para otra persona, pero que el veneno está en nosotros. El pecado está en nosotros y tenemos una responsabilidad delante de Dios, y es cuidar nuestra vida espiritualmente delante de Dios. Porque el pueblo de Israel, cuando trajeron al justo y trajeron al santo, conociendo que no había pecado, porque el mismo Pilato le dijo: no encuentro ningún mal en este hombre, pero así es la tradición, él es soltar a un delincuente, Barrabás, y él es soltar a Jesús. ¿Cuál de los dos ustedes escogen? O liberamos a Barrabás o liberamos a Jesús. Todo el pueblo comenzó a gritar: liberen a Barrabás, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás. Y dijo Pilato: ¿y qué hacemos con Jesús? Y dijeron: crucificarle, crucificarle, crucificarle. Ahora, este panorama espiritual nos muestra dos cosas. Barrabás representa a Satanás. Jesucristo representa la salvación. ¿A quién escogemos hoy nosotros? Mire ahora lo que dice el versículo 14. Vuelvo a leer ahora. Vale.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Me llama la atención ahora que dice la palabra, versículo 15, y matasteis al autor de la vida. Pero también habla y dice, y pediste que os diese un homicida. La Biblia no es primera vez que habla de el homicida. La Biblia dice que Satanás es el homicida desde el principio. Y está diciendo la razón por la cual Satanás es homicida desde el principio es porque la verdad no está en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es el padre de mentira. La humanidad, la completa humanidad está engañada. Pero lo triste, amada iglesia, lo triste es que también la iglesia está siendo engañada. La iglesia le está dejando penetrar tantas cosas en la iglesia, en la vida, que quitan el lugar a Jesús y colocan la oscuridad que representa a Barrabás. La iglesia hoy se está contaminando por no estar en la palabra. Y muchas veces en nuestras vidas, tristemente tenemos que reconocer que negamos también a Jesús. Y fíjense que hay algo importante. Y quiero llamar la atención porque vamos a leer un versículo donde en qué forma ellos negaron a Jesús, pero en qué forma nosotros estamos hoy negando a Jesús. Y usted puede comparar. Podemos hoy en estos tiempos juzgar a aquellos judíos que negaron a Jesús y cómo me veo yo en mi relación delante de Dios. ¿Estoy yo siendo fiel al Señor o estoy trayendo un Barrabás a mi vida? Escuche bien, o yo estoy siendo fiel a Dios o estoy permitiendo que el espíritu de Barrabás esté en mi vida. Lee el versículo 14 nuevamente, por favor. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Continúa. De lo cual nosotros somos testigos. Hasta ahí, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quiénes son testigos? Los apóstoles. Los apóstoles. Y recuerde que una de las características que había que tener para ser apóstol era ser testigo de la muerte, de la resurrección y de la ascensión al cielo de Jesús. Ellos habían sido testigos 3 años, aleluya. Y yo digo siempre que el mejor ministerio es caminar al lado del Señor Jesucristo. Ellos no tuvieron teología, no tuvieron hermenéutica, no tuvieron teología, no tuvieron títulos universitarios, pero tenían a Jesucristo. Usted puede tener muchos títulos, usted puede tener mucha escuela, yo no estoy en contra, yo pasé escuela. Pero lo más importante es conocer al autor de la salvación. Y dice, nosotros fuimos testigos de ¿qué? Del poder de Dios. Nosotros fuimos testigos de que Cristo predicó la palabra. Fuimos testigos de que Cristo resucitó. Fuimos testigos de que Cristo se levantó de los muertos. Fuimos testigos de ver a Cristo en la cruz. Y hemos sido testigos de que Dios continúa haciendo su obra. Aleluya. Y tenemos el poder del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos que despertar. Tenemos que despertar porque somos testigos de Jehová. Y en Cuba, cuando yo estaba predicando, un hermano me dijo, pastor, explíqueme esto porque usted dice que somos testigos de Jehová. Dios mío, si no somos testigos de Jehová, ¿de quién somos testigos de Jehová? No somos testigos de Jehová como doctrina, pero sí somos testigos y testificamos lo que el Espíritu Santo hace. No llevamos el título de testigo de Jehová, pero somos testigos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Soy testigo del poder de Dios en mi vida. Soy testigo del poder de Dios en la iglesia. Soy testigo del poder de Dios en la palabra. Soy testigo del poder de Dios en cada una de sus vidas. Y a medida que vamos transitando y vamos caminando con el Señor, vamos a ver que el Señor nos lleva de menos a más. ¿Cuántos dicen aleluya? Y vamos a tener testimonio de sanidad, vamos a tener testimonio de liberación, vamos a tener testimonio de vidas cambiadas. Y de eso está hablando ahora Pedro y le está diciendo en este discurso, somos testigos de lo que Dios hizo y seremos testigos de lo que Dios continuará haciendo. Dice,
el versículo 14. Hay mucho ahí, vuelvo a leer. No tenemos prisa. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Continúa. Y por la fe en su nombre. Oh, detente ahí, di conmigo. Por la fe, en su nombre. Vuélvalo a decir conmigo. Por la fe, en su nombre. No, escuche bien. No en el nombre del pastor. No en el nombre de la esposa del pastor. No en el nombre de Saúl. En el nombre de Jesús. Amén. Le decía hace unos domingos atrás, y lo vuelvo a repetir, y si usted tiene duda de esto, por favor, pregúnteme al terminar el servicio. Y yo le decía que una de las grandes bendiciones en mi vida ha sido ver a la iglesia que por 29 años Dios me permitió pastorear, que ellos me vieran fallar a mí. Que me pudieran ver que me equivoco. Que pudieran ver que pasaba por situaciones y no sabía qué hacer. Que no sabía qué determinar. Me vieron en momentos falto de fe. ¿Y usted sabe por qué digo que ha sido una de las victorias espirituales en mi vida? Porque a través de eso, de mis errores, ellos ponen la vista en Cristo. Amén. Yo no soy un hombre perfecto. Ningún pastor es hombre perfecto. Lo que sí tenemos es la unción del Santo de Israel. Aleluya. Amén. De tal manera que usted y yo podemos equivocarnos, pero usted sabe lo que dice la Biblia: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Aleluya. Todos los días recibo muchos mensajes de los hermanos. Hoy he recibido como 5 mensajes en la mañana. Y uno de los hermanos me hizo una pregunta, porque él tenía que prepararse para el próximo domingo a enseñar. Y le dije: ahora no tengo la respuesta. Tengo que estudiar y luego te digo. Lo que quiero que usted entienda, que el ser humano no tiene todas las respuestas. Yo puedo ser muy conocido de la palabra de Dios, pero no tengo todas las respuestas. Así me sucede en mis clases de inglés. Mis estudiantes me preguntan: ¿y esto qué significa? Si en ese momento no lo sé, no lo invento, porque no tengo todas las respuestas. Si uno de mis hijos me pregunta algo, lo sé, lo respondo. Pero si no lo sé, le digo: no tengo todas las respuestas. Pero hay alguien, aleluya, hay alguien que sí tiene todas las respuestas. Y cuando usted va buscando a alguien que pretende tener todas las respuestas, usted está cometiendo un error. Y alguien que pretende tener todas las respuestas comete un error. Porque usted y yo no las sabemos todas. Mas si remitimos a la iglesia de Dios, a la gente, al pueblo, a quien todo lo puede, a quien todo lo sabe, caminarás en victoria. Aleluya. Por lo tanto, vuelva a leer ese pasaje nuevamente. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, aleluya, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aleluya. Por la fe, este hombre ha sido sanado. Por la fe en Cristo. Amén. Por la fe en Cristo. El domingo pasado oramos para que cada persona pudiera reactivar el don que le ha dado. Amén. Pero si nosotros oramos un día y oramos para que Dios reactive la fe, para que active los dones, pero no voy en pos de practicar esa fe no se desarrolla. ¿Por qué? Porque primeramente, y tenemos una hermana también que me inspira siempre, mucho. Al principio no entendía yo, y me decía: pastor, hay una persona enferma en la congregación y la quieren llevar al hospital. Le decía: bueno, ¿a dónde la van a llevar? Dice: pastor, primero vamos a orar. Amén. Primero vamos a orar. Porque cuando viene, escuche bien, el momento de la prueba de nuestras vidas, buscamos donde creemos que está la solución. Y se nos olvida muchas veces que tenemos ya quien tiene la solución.
Y en varias ocasiones, por alguna razón u otra, personas se desmayaron en la iglesia. Por alguna razón, unos eran diabéticos, otros venían con problemas, no sé. Y salía todo el mundo y todo el mundo salía, vamos a buscar un carro. Y yo recuerdo que esa hermana decía, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Cuando tenemos una persona que está enferma, vamos rápido al hospital. Primero la oración. Aunque luego vayamos al médico, primero yo voy al médico divino. Amén. Porque dice la palabra, si buscamos el reino de Dios y su justicia, el resto de las cosas vendrán por añadidura. Usted sabe que yo sí creo en la ciencia. Yo creo en los médicos, creo en los hospitales. Pero usted sabe, creo que es una alternativa de Dios por su misericordia. Le ha dado sabiduría al hombre para que el hombre pueda ser asistido por la medicina. Pero sobre todas las cosas, creemos que si oramos por los enfermos y los ungimos en el nombre del Señor, recibirán sanidad, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Usted sabe que recuerdo yo cuando salieron 10 leprosos al encuentro de Jesús y Jesús le dijo, ¿qué queréis que hagan con vosotros? Ellos dijeron, queremos ser sanados. Lo primero que Jesús les dijo, escuche bien, sus pecados les son perdonados. Gloria a Dios. Sean sanos. Lo que primero Dios liberta es el alma. ¿Usted sabe por qué? Porque las enfermedades vienen porque el alma está cautiva. Las enfermedades vienen porque tenemos una naturaleza caída. Las enfermedades vienen porque vivimos en un mundo caído. Pero tenemos un Dios que restaura. Aleluya. Amén. Tenemos un Dios que restaura. Y cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios va a abrir las puertas y Dios va a sanar. Y aquellos 10 leprosos vinieron y dijeron, ¿qué desean? Ser sanados. Y el Señor les dijo, vayan donde está el Sanedrín. Vayan donde estaba el sacerdote. Los sacerdotes eran los médicos de aquellos tiempos. Y digan lo que Dios ha hecho por vosotros. Cuando llegaron allí frente al sacerdote, ya estaban sanos. Gloria a Dios. Jesús primero fue a quien él conocía que podía hacerlo. Escuche bien, Jesús primero fue a quien sabía que podía hacerlo. Cuando llegó la noticia que el amigo de Jesús había muerto, recuerden ese pasaje, le dijeron que Lázaro había muerto. Señor, mi hermano está muerto. Y dice que Jesús se demoró 2 días más en llegar, o 3 días donde estaba Lázaro. Y cuando llegó, Lázaro estaba muerto. Este pasaje a mí me encanta. Y lo más que me gusta es solamente por una frase que dijo Jesús. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro. Y antes de decirle, Lázaro, sal fuera, ¿a quién fue primero? A Dios, al Padre. ¿Y usted sabe qué fue lo que le dijo? Padre, yo sé que siempre escuchas mis oraciones. Amén. Aquí lo que usted tiene que entender primeramente, que caminamos por fe. Que nuestra vida depende de la fe que Dios nos ha dado. Que nosotros no tenemos orgullo por la fe que tenemos, porque dice la palabra de Dios que no es don del hombre, sino es don de Dios para que nadie se vanagloríe. Y no importa, gloria a Dios para los que tienen una fe grande, pero gloria a Dios para los que tienen una fe pequeña. Porque con la fe que Dios te dio, con esa fe tú vas a resolver. Y siempre, siempre, siempre que oro, no hay una vez que ore por un enfermo o por una situación, yo siempre oro como oró Jesús en fe. Señor, te doy gracias porque sé que siempre escuchas mi oración. Tiene que ver con relación con Dios. Tiene que ver cómo yo me relaciono con Dios. Tiene que ver cómo yo he visto a Dios obrando en mi vida. ¿Usted cree que hasta este punto, donde yo he visto personas sanadas, donde el Señor me ha permitido pastorear por 29 años, donde el Señor me ha permitido comenzar una nueva iglesia, donde Dios me ha permitido ver el milagro en cada uno de ustedes, ver el milagro en mi familia, en mis hijos, a este punto yo no voy a orar, Señor, te doy gracias porque sé que siempre contesta mis oraciones?
Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene la misma potestad delante del Padre que tenía Jesús, porque tú has visto a Dios obrando en tu vida. Tú has visto a Dios obrando en tu vida. Y entonces tienes el derecho legal. Diga conmigo, derecho legal. Derecho legal. Iglesia, vuelvo a repetir conmigo, bien fuerte. Derecho legal. Derecho legal. Tienes el derecho legal que te ha dado el Padre para ir a Él. Tienes ese derecho como hijo de Dios. Porque el pueblo de Israel negó al Santo de Israel. Pero usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto ellos negaron a Cristo, Dios le ha dado ¿el qué? El derecho de ser llamados hijos de Dios. Y cuando usted tiene un derecho, aleluya, usted tiene una autoridad. Amén. Y esa autoridad es en Jesús. Tu autoridad no está en el nombre del pastor. El pastor falla. La autoridad no está en el líder de alabanza. Falla. No está en los diáconos. Falla. No está en la mujer. Falla. No está en el esposo. Falla. La autoridad está en aquel que es santo, 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 santo. Aleluya. Qué hermoso. Digo el salmista, ¿a quién iré, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del pastor Ricardo. No. Mi socorro viene de ¿quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies. Al resbaladero. No dará mis pies al resbaladero. Ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántas promesas tenemos de parte del Señor? Ahora escuchen el versículo 18, por favor. Pero Dios ha cumplido así lo que había... Disculpe, el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Quiero que usted se enfoque en el versículo 17. ¿De qué está hablando? De Pedro, y le está explicando a los judíos que negaron a Jesús. Le está diciendo, sé que ustedes negaron a Jesús por ignorancia, así como también lo hicieron los gobernantes. Sus gobernantes. Me voy a detener un momento acá. Y yo les explicaba la diferencia que tienen, escuche bien, la diferencia de los judíos que negaron a Jesús y la iglesia. Ellos lo hicieron por ignorancia. Es lo que enseña la palabra. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, pronunció 7 palabras, las últimas 7 palabras en la cruz, y le dijo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Para ellos estaban crucificando a un blasfemo que se proclamaba Cristo. Para ellos estaban cegados espiritualmente. Y el Señor le dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Cuando nosotros comparamos lo que hicieron los israelitas que crucificaron a Cristo, tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque ellos lo niegan por ignorancia, pero nosotros lo negamos conscientemente. Lo negamos conscientemente. Nos disgustamos porque algo va mal y le damos entrada a Barrabás y culpamos a Dios. Porque hacemos las cosas que sabemos que no podemos hacer conscientemente. Y cuando trae las consecuencias de lo que yo hago, digo, Señor, pero tú lo hiciste conscientemente. Porque dice la Biblia, aleluya, que el pecado está en saber lo que es bueno y no hacerlo. Amada iglesia, quiero que les diga algo. Lo sabemos todo. No hay nadie inocente.
Aún ni los niños. Los niños nacen y manipulan a los padres con el llanto. Los manipulan con palabras. Y a medida que vamos caminando y vamos creciendo, aprendemos a manipular a las personas. Aprendemos a manipular las circunstancias. Y cuando usted manipula a alguien y manipula las circunstancias, usted está quitando a Cristo del camino. Porque usted está manipulando, porque usted quiere que las cosas se hagan como tú deseas, como tú quieres. Y le está diciendo al Señor, siéntate que esta situación la voy a manejar yo. Y como el Señor es tan galante y es tan respetuoso, Él te dice, ok, resuelve las cosas a tu forma para ver el resultado. Cuando nosotros hacemos las cosas conscientemente y hacemos las cosas mal conscientemente, no nos va a ir bien. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando a que seas valiente, que medites en la palabra de día y que medites de noche, y todo te saldrá bien. La fórmula para que todo me vaya bien en mi vida es que yo medite en la palabra de día y que la medite de noche. Que ella sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero resulta ser que hemos desarrollado la capacidad de que cuando no me conviene lo que enseña la palabra de Dios, la pongo aparte. Porque ahora mismo no me conviene lo que ella dice. Y la razón por la cual la gente no se convierte a Cristo no es solamente porque están cegados espiritualmente, seamos claros, sino porque la gente sabe lo que dice la Biblia. Y te voy a poner un ejemplo. Usted es cristiano, pero usted hace algo delante de las personas que no son cristianas y te dicen, oye, pero ustedes los cristianos no pueden hacer eso. Porque la gente sabe, según lo que dice la palabra, lo que pueden hacer y lo que no. ¿Pero qué no se acercan a Cristo? Porque a ellos no les conviene vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra. Necesitan vivir de acuerdo a sus deseos carnales. Necesitan hacer lo que les da la gana a ellos. Y la palabra de Dios es una espada para el mal. No pueden agarrar la palabra porque dicen que va. Una vez que entra a la iglesia, mire, cuando yo entré a la iglesia, conocí a mi esposa, yo entré con mi novia. Eso estoy hablando hace 29 años atrás y un poco más. Casi 30, 40 años, me saquen la cuenta. Y yo entré con aquella muchacha a la iglesia y empezamos a ir a la iglesia, pero Dios fue transformando el corazón. You know what I'm saying? Que Dios comienza a transformar el corazón y hay cosas que ya tú comienzas a sentirte mal. Y aquella muchacha no quería ir a la iglesia. Y me dijo, ay, es que ya esta relación no sirve. Y le decía, pero ¿qué es lo que pasa? Dice que no me gusta como tú eres. Y lo que pasa es que ya Dios estaba actuando en mi vida. Y cuando Dios comienza a actuar en tu vida, porque tú le abres los corazones a Dios, mucha gente no le gusta tu cambio. Aún personas que llevan años de casado no le cuadra el cambio de su mujer o de su esposa o de sus propios hijos. Pero Dios se alegra con tu cambio, porque sabe que con tu cambio vienen grandes bendiciones. Sabe que con tu cambio hay puertas abiertas al cielo. Sabe que con tu cambio hay un testimonio para la gloria de Dios. Sabe que con tu testimonio hay una vida eterna. Aleluya. Amén. Pueden leer el versículo, por favor. Déjame poner por el Vamos desde el 17 nuevamente. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas. Un momento. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Ha cumplido todo lo que ha prometido por sus profetas. Amén. Yo quiero que tú mires a tu vida. Yo quiero que tú mires a tu vida. De todo lo que Dios te ha prometido en tu vida, ¿qué es lo que tú no has visto aún? De todo lo que Dios te ha prometido en tu vida, ¿dónde Dios te ha fallado?
Es importante que nosotros miremos en mi relación con Dios todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todo lo que Él ha prometido en mi vida, donde Dios me ha fallado. Porque la razón por la cual yo estoy aquí es porque Dios ha sido fiel, aun cuando he sido infiel. Porque lo que Dios sí no puede hacer es negarse a sí mismo. Cuando Dios te dice te voy a bendecir, Él lo va a hacer a pesar de quien tú puedas ser. Hermano, cuando usted lee la Biblia, usted se enamora de la palabra, porque había un hombre que se llamaba Jacob, el cual robó la primogenitura, la bendición a su hermano. Jacob era el nombre de tramposo. Él robó todo, planificó todo. Era un tramposo, pero luego, aleluya, que salió huyendo de su hermano, porque el hermano se enfureció por el engaño y salió huyendo. Dice que se encontraba descansando y Dios trató con su vida, aleluya, y cambió su nombre. Y digo, ya tú no eres más Jacob, ahora vas a ser Israel, aleluya. Y escuche bien, cuando Dios confronta, y lo más hermoso, amada iglesia, usted sabe cómo usted se va a sentir amado, cómo usted sabe que es amado por Dios, cuando Dios te confronta con tu pecado, cuando Dios te confronta con tu mal, cuando Dios confronta al hombre con la maldad, y lo confronta porque dice que el Padre que ama disciplina, aleluya. Y dice, te veo tan mal que yo no puedo dejar de decirte las cosas, porque te amo y quiero que te conviertas de tu mal y que vengas a mí. Por eso te confronto. Y aquel hombre que nadie pensaba que podía ser alguien, hey, let me tell you, déjame decirle algo, hoy se tiene que hablar de Jacob. Amén. Porque dice, Señor, yo voy a luchar por mi bendición. Y dice la palabra que desde que oscureció hasta que amaneció, Jacob luchaba con Dios. Y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Y yo hablaba que usted tiene un derecho legal como hijo. I'm gonna tell you something. Te voy a decir, tú tienes un derecho legal como hijo. Porque dice la palabra que a los que a él vinieron, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. De tal manera usted no reclama la bendición. Usted le pide a Dios, Señor, bendíceme. Señor, usted no está pidiendo pecado. Usted no está pidiendo nada inmoral. Porque Jacob dijo, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y la razón por la cual nosotros no somos más benditos sobre la faz de la tierra es porque no nos aferramos más a Dios. Mientras más te aferres a Dios, mientras más le pidas, Señor, glorifícate en este asunto, glorifícate en mi matrimonio, glorifícate en mis hijos, glorifícate en mi trabajo, glorifícate en todos los aspectos de mi vida. Pide al Señor y vas a ver el resultado. Había una persona que nos decía siempre, ay, ¿por qué siempre tenemos que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo? Vamos a hacer un culto, aunque sea un día de oración, estamos cansados. Y tenía la gente confundida. Y la gente ya no sabía ni cómo orar en la iglesia, porque cada vez que la gente se paraba para pedirle, aquella hermana venía y confrontó y decía, ¿por qué siempre tiene que estar pidiendo? Y ya la gente no sabía ni qué iba a hacer. Pero usted sabe lo que dice la palabra de Dios, que Él vino a llevar tus cargas. Dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. La Biblia dice, toca la puerta y se te ha abierto. Dice, buscar a Dios mientras puedas. Dice la palabra de Dios que ligera es su carga y ligera su yugo. Y dice, yo he venido, escúchame, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Si yo no le pido a Dios, ¿a quién le voy a pedir? Cuando yo vengo a Dios es porque sé que Dios es el que puede. El que puede abrir las puertas y el que puede cerrar las puertas. El que puede bendecir y aún el que puede maldecir. Él maldijo la higuera, Jesús. No tenga miedo de pedirle. Lucha tu bendición. Continuamos, tenemos que terminar hoy, por favor. 19. Vamos.
Vale. Así que arrepentidos, Así que arrepentidos y convertidos. dos palabras, Arrepentidos y convertidos. arrepentidos Y convertidos. y convertidos. Voy a aclarar algo. Dos palabras que dice Pedro. Pedro no dice solamente al pueblo arrepéntase. Él dice arrepentidos y qué? Y convertidos. Y convertidos. Usted puede pedir perdón. Usted puede arrepentirse. Pero dice la Biblia, por su fruto, ¿qué? Les conoceréis. Usted puede hoy fallar y pedir perdón, pero yo necesito ver tu cambio. Yo necesito ver cómo tú restauras eso. Yo necesito ver cómo tú tienes un giro de 180 grados a tu vida. Y hay algo que se llama en griego metanoia, que significa cambio de mente. Usted, mientras no tenga cambio de mente, no hay arrepentimiento. En el libro de Romanos, capítulo 2, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino que sea transformado que nuestra mente en Cristo Jesús. Mientras no haya una transformación de la mente, un cambio de mente, una metanoia, salir y regresar a Cristo, no hay tal arrepentimiento. Si alguien se arrepiente o dice que se arrepintió, un momentico, no seamos tontos. ¿Tú quieres saber si alguien se arrepintió? Dale tiempo. ¿Tú quieres saber si alguien verdaderamente se ha arrepentido? Dice la Biblia, por sus frutos los vas a conocer. No basta solo con palabras. Cristo quiere ver los hechos. Cristo quiere ver una nueva criatura en cada uno de nosotros. Por eso dice Saúl, arrepentidos Y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Miren qué cosa más hermosa. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean ¿qué? Borrados Vuestros pecados. nuestros pecados. Yo quiero que usted tenga algo pendiente. La Biblia dice que cuando yo me arrepiento y cuando me convierto, mis pecados son ¿qué? Borrados. ¿De dónde? ¿De dónde son borrados mis pecados? De delante de la presencia de Dios. Y me voy a detener esto porque esto es importante. La Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por lo que hicimos en vida, siendo bueno o sea malo. A nosotros se nos puede olvidar algo, pero tenemos un problema. Yo creo que aquí es donde la iglesia tiene un problema. Yo puedo creer que la iglesia está exenta de problemas porque tiene a Cristo. Pero cuando yo entiendo que yo como iglesia de Dios tengo que darle cuenta a Dios por cada una de las cosas que hice mientras estaba en vida, ahí yo tengo un problema. Y usted tiene un problema. Porque la Biblia dice que tenemos que presentarnos delante de Dios como soldados irreprensibles que no tienen nada de que arrepentirse. Esto es una palabra fuerte. Esto es una palabra fuerte. Tenemos que presentarnos delante de Dios como un soldado irreprensible, como un obrero aprobado delante, y dice, sin mancha, les voy a decir algo. Esto no es juego. Las exigencias del reino son extremadamente elevadas. Usted sabe una de las cosas que a mí me llama la atención, que la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío? Ahora a mí no me interesa lo que va a suceder con el impío. Me llama la atención que la Biblia dice, el justo que soy yo y eres tú, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué me quiere decir la palabra dificultad? Que la salvación no va a ser fácil. Que son muchos los llamados y pocos, no porque Cristo tenga poca capacidad para aceptar, sino porque nosotros tenemos poca capacidad para ser aceptados por Cristo. Dos cosas diferentes.
hay que vivir en un estado de santidad y crecimiento espiritual, que el mismo Pablo declaró, no es que ya yo lo haya alcanzado. Cuando usted mira la vida de Pablo, del apóstol Pablo, para mí es uno de mis favorite men in the Bible. Para mí uno de los hombres favoritos en la Biblia. Y Pablo dijo, no es que ya yo lo haya alcanzado, sino que me esfuerzo para alcanzar la meta, para llegar a la plenitud del Hijo de Dios, un varón perfecto delante de él, a la medida de Cristo. ¡Wow! Tremendo. Y Pablo dijo eso porque Pablo había recibido la revelación de Dios de cómo cada uno de nosotros tiene que presentarse delante de Dios. Entonces no va a ser fácil. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar, ¿sí o no? Hay cosas en nuestras vidas que requieren un esfuerzo. Nada es fácil. Y usted sabe que en el sacrificio se muestra el amor a Dios. Usted dice, bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? No olvides, tienes que presentarte delante del Señor por tu vida. Y hay que dar cuenta delante de Dios por tu vida. Yo tengo que dar cuenta delante de Dios por mi vida. Y Dios no se lo va a olvidar. He's not going to forget. He knows your life. Él conoce tu vida. Conoce tu corazón. Y si se puede, iglesia. Dile, hermano que está al lado, si se puede. Sí se puede. Porque había un hombre tan pecador como usted y como yo. Y el Señor le dijo, David es conforme a mi corazón. Por la capacidad de arrepentirse. Porque se ha convertido a mí verdaderamente. ¿Qué dice luego? Dice textualmente aquí. Ya estamos terminando. Para que vengan de la presencia del Señor. ¡Oh! No. Miren qué cosa más hermosa. Dice, arrepiéntanse. ¿Qué más? Y convertidos. Y convértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Pero, escuche qué cosa más hermosa. Para que vengan tiempos de la presencia de Dios hacia mí. Voy a repetir esto, escuche bien. Arrepiéntanse. Para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntanse y conviértanse. Para que sean borrados vuestros pecados de la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Y que venga, aleluya, y que venga de la presencia de Dios hacia mí, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Hay un galardón para aquellos que nos arrepentimos. Hay una recompensa para aquellos que cambiamos nuestras vidas. Número uno, que mis pecados son borrados delante del Señor. Dice que el Señor, cuando tú te arrepientes, echa tus pecados al fondo de la mar. Y segundo, porque de la presencia, diga conmigo, de la presencia. De la presencia. No, anímate, iglesia. Toma tu mano derecha y di, de la presencia de Dios. Vendrán tiempos de refrigerios a mi vida. Aleluya. Porque mi alma está cansada. Así estaba el salmista cuando dijo, Señor, mi alma quiere sed de Dios. Mi alma está como el ciervo que brama por la corriente de las aguas, buscando saciar la sed, buscando saciar. Amada iglesia, estamos cansados. Estamos cansados de trabajar. Estamos cansados de estudiar. Estamos cansados de pagar biles. Estamos cansados de todo lo que el mundo nos ha impuesto. Pero lo más importante es que también se ha cansado el alma. Ustedes saben que hay gente que están atrapados, que no saben cómo salir de los vicios, no saben cómo salir de la tristeza. Pero dice la palabra de Dios, si ustedes se arrepienten y se convierten, sus pecados serán borrados y vendrán tiempos de refrigerio. Hay gente que necesita que de la presencia de Dios venga un descanso a su vida. Por eso es la importancia que ahora Pedro está predicando, porque dice, yo sé que la gente está cansada, yo sé que la gente está enfermo, yo sé que la gente no tiene esperanza, y es necesario que de la presencia de Dios, no de la presencia de nadie más, venga el refrigerio para el cansancio del alma. Hay personas que están cansadas físicamente, pero más es el cansancio espiritual. Porque el cansancio emocional, el cansancio espiritual influye en lo físico. Pero tenemos un Dios que restaura. Diga, mi Dios restaura. Dios restaura. Hermano, a mí me bendigo tanto
cuando dice para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cuando la Biblia está hablando de tiempo de refrigerio, está hablando de estaciones. Estaciones donde tú vas a ser visitado por Dios. Pero tú tienes que hacer algo en tu vida. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. No creas que tú no tienes una necesidad de una visitación de Dios. Yo por lo menos necesito que Dios visite mi vida y visite mi hogar. Amén. Necesito que Dios la visite. Amén. Porque si no, Dios no visita mi vida, voy a estar siempre agotado. Voy a estar siempre sin esperanza, porque yo necesito que de estación en estación Dios me visite para que de Él venga la gracia sobre mi vida. Termina, por favor. Y Él envía a Jesucristo. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Wow, es necesario que los cielos reciban hasta tiempo de la restauración. ¿Qué tiempo de la restauración está hablando? De todas las cosas. Mire, escuche bien. Cristo, cuando se habla de que Cristo viene pronto, cuando miramos al tiempo que se está predicando esto y los tiempos que parecemos que es una fábula, pero déjenme decirle, no podemos tener duda que estamos en los tiempos del fin. Y por estar en los tiempos del fin, si se apresuran los tiempos, más se tiene que apresurar la iglesia a santificarse. Porque cuando está hablando que todas las cosas van a ser restauradas, las cosas van a ser restauradas no en la tierra, porque en la tierra no va a haber restauración. Si alguien piensa que la tierra y los métodos de la tierra y los políticos de la tierra y los sistemas económicos y políticos de la tierra van a ser restaurados, esa persona está engañada y no conoce la Biblia. Las personas están esperando un gran avivamiento. La gente de la iglesia está esperando un gran avivamiento y piensan que el gran avivamiento que viene a este mundo tenemos un falso concepto del avivamiento en los últimos tiempos. Que la gente piensa que la gente va a ir corriendo y corriendo buscando a Cristo, que no vamos a tener asiento, que no vamos a tener lugar, que las iglesias se van a llenar. Lea la Biblia. Y si usted no encuentra un solo texto bíblico que dice eso, yo dejo de ser pastor. Porque usted sabe lo que dice la Biblia, que no vendrá el fin antes que no venga ¿qué? La apostasía. ¿Usted sabe qué significa la palabra apostasía? Negar la fe cristiana. La apostasía es lo que está viviendo hoy, donde todo el mundo se está proclamando pastor, donde todo el mundo se está proclamando apóstol, donde la gente está hablando en lengua y blasfemando el nombre del Espíritu Santo, la gente tira por piso. Eso es lo que le lleva a un avivamiento. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente va a apostatar de la fe. Y dice Filipenses: y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que os habló el profeta, está hablando de esa apostasía, de un género de hombre que se siente en el templo y se hace pasar por Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. El tiempo del avivamiento de la iglesia está en permanecer un remanente fiel. Diga conmigo, remanente. ¿Usted sabe qué significa la palabra remanente? Los que permanecieron fiel cuando muchos negaron la fe. Entonces, el avivamiento que debemos esperar es eso que sucedió aquí. La gente llena del Espíritu Santo. Te voy a decir algo más. Comienza a leer Apocalipsis capítulo 10 en adelante. Y usted sabe lo que enseña Juan en las revelaciones, que en los tiempos que después la iglesia sea levantada, los que queden en la tierra, dice que habrá todo tipo de fenómenos, que el sol se reverdecerá, que la luna se convertirá en sangre, y va a hablar de los montes cayendo, de las destrucciones. Usted sabe lo que dice, de los que queden los moradores en la tierra, ¿qué va a suceder con ellos? Que van a negar a Dios y se van a aferrar a sus dioses. Y la iglesia sigue pensando que el levantamiento es la iglesia llena, completamente llena, cuando la Biblia dice que en los últimos tiempos, lea Mateo 24, dice que muchos negarán la fe,
que se entregarán unos a otros. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de la iglesia se enfriará. Entonces despierte los ojos, abra los ojos espirituales. El avivamiento no es todo el mundo viniendo a correr a Cristo. La gente va a alegrar a Cristo. Las iglesias van a ser llenas de doctrinas falsas como lo están ahora, confundiendo a los fieles. Pero el avivamiento es la llenura del Espíritu Santo y la gente queriendo hacer la voluntad de Dios. Escuche bien, no puede haber avivamiento sin que la gente en la iglesia quiera hacer la voluntad de Dios. Imposible. El avivamiento viene por la obediencia. El avivamiento viene por la fidelidad. El avivamiento viene por la entrega, por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y mientras la iglesia continúe viviendo en liviandades, continúe viviendo el sueño espiritual en el que la iglesia está, no va a haber avivamiento. Usted sabe que uno de los problemas que yo siempre he recalcado en Cuba, eso es avivamiento. Vienen los adultos, ¿dónde están los niños? Lo dejaron el domingo. ¿Eso es avivamiento? ¿Eso es hacer la voluntad de Dios? Yo pregunto, ¿cuántas familias hoy que son cristianas, en un hogar viven 5, 6, 7 cristianos, o un matrimonio? Pregunto, ¿dónde está el tiempo devocional de esa gente? De la familia. No lo hay. Y yo digo, ¿eso es avivamiento? ¿Así queremos que la iglesia se llene? No nos dejemos engañar. Ese no es el avivamiento. ¿Usted sabe el avivamiento? Aceptar la voluntad de Dios como nuestras vidas. Cuando la iglesia comience a hacer eso, viene el cambio. Primera vida en mi vida, en la vida de cada individuo. Ya tengo que terminar. Saúl, por favor, termino. Dice, Ya voy a poner todos los versículos. vamos entonces todos completos. Sí, ya. Vale, perfecto. Del 22 en adelante. Del 21 adelante. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. Y a él, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¡Ey! Me tengo que detener. Y toda alma, está hablando de las vidas, toda alma que no escuche al profeta, ¿qué habla el profeta? Palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? ¿Qué me habló a mí Dios a través del mensaje? ¿Qué me habló? ¿Qué te está diciendo Dios? Porque cada hombre que enseña la palabra, cada hombre que habla de parte de Dios es un profeta. Y todo hombre que no escuche la voz de Dios, dice, será desarraigado ¿de qué? Del pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia. La Biblia dice, cuida que nadie tome tu corona. Continúa. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ok. Vosotros sois hijos de los profetas, y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En tu simiente, le dijo Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay algo, antes de yo ser descendiente de africano y usted descendiente de español, hay una descendencia más poderosa, y es que somos descendientes ¿de qué? De Abraham. Aleluya. Y en Abraham hay una promesa, que en él son benditas todas las casas de la tierra, todas las familias de la tierra. Pero cuando yo recibo esa promesa en mi vida, mi casa, mi familia es bendita. Continúa. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aleluya. Continúa. Ya ven el 4. Que cada uno que nos convertamos ¿de qué? De nuestra maldad. Amada iglesia, yo creo que Dios ha hablado en nuestras vidas en esta mañana. Amén. Y que a la primera persona que habló ya en una semana estudiando la palabra fue a mí. Fue a mí. De tal manera que hay una necesidad de arrepentirnos y convertirnos. Porque siempre Barrabás está dispuesto a entrar en nuestras vidas. Un espíritu que niega a Cristo, mas el Espíritu de Dios está dispuesto para llevarnos a la verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, nuestras vidas han quedado desnudas delante de ti, Señor.
No hay nada que nosotros podamos reclamarte. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarte nada de nuestras vidas? Mas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos que tú nos capacites con tu Espíritu Santo y nos ayudes a correr esta carrera que es difícil, a desarraigarnos, oh Dios, de nuestros pecados, Señor, de todo lo que nosotros sabemos que a ti no te agrada. Dijo Pedro en la palabra que los judíos crucificaron a Cristo y sus gobernantes por ignorancia. Y dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero después de tantos años y siglos, tú has expuesto la verdad a tu iglesia. Lo que nos hace culpables, porque sí sabemos lo que hacemos. Somos conscientes delante de ti, oh Dios. Por lo que te pedimos que nos ayudes y que tú trabajes en nuestra voluntad, que probablemente puede estar afectada para poderte agradar a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.